que bendigas a quien lo hizo con agrado y con amor, Padre, y que las ventanas de los cielos sean abiertas para aquellos, Señor, que no tienen que traer de una manera física, Señor, pero que sí lo pueden dar, Padre, en el nombre de Jesús, en su corazón, trayéndote a ti, Jehová Dios, a tu casa, un corazón dispuesto a adorarte, Señor, que su vida sea una ofrenda continua de adoración a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hoy, en estos días, me llamó una hija y me hizo una pregunta acerca del diezmo. Y yo le estuve aclarando ciertas cosas. En la ley, el diezmo era un porcentaje. Pero en la gracia es todo. Es por eso que la viuda lo dio todo. Para recibir el todo de parte de Dios. El problema es que nosotros queremos recibir el todo de Dios, pero no le damos el todo a Dios. Y aquí está la lucha. Esto es fuerte porque con lo único que la palabra compara a Dios como un Dios es con el dinero. Nunca Satanás se compara a Dios como un Dios. Pero la Biblia dice, tú vas a tener que decir a cuál de los dos señores tú le vas a servir. Hello. Y aquí hay gente que tiene el Dios mamón en su corazón, que no suelta, porque su seguridad la tienen puesta en el dinero y Dios lo está mirando. Ayer le escribí hoy, le pedí disculpas porque tuve que salir a un compromiso ministerial que me fue imposible evitar. No me gusta salir los días de retiro, me gusta compartir con mi familia, comer juntos. Le doy gracias porque me guardaron un chiste de comida, estaba riquísima. Me gusta comer la comida juntos, ver la cara, compartir, recibir también como ustedes de las gracias que Dios trae a la casa. Cuando llegué al lugar donde iba, habían dos predicadores. Un tema era la adoración y el otro tema era la paternidad. Y el primer predicador todavía no había terminado. Cuando llegué terminó y yo retomé donde él se quedó. Y tocaba estos puntos de gente que están sembrando pero que no están cosechando. Yo me estoy incomodando. ¿Están listos? Porque el fuego está cayendo aquí. De gente que están sembrando y no están cosechando. Yo decía, explícame esto. Todo eso fue en vivo en el altar. Dios hablándome ahí, porque sabe que Dios empieza a hablar cuando no está predicando. Él me decía, la ley de la siembra y de la cosecha no se está cumpliendo en muchos corazones. Digo, ¿pero por qué? Si está escrito que tu palabra dice que todo el que siembra, ¿verdad? Tu palabra dice que mientras haya noche habrá día y mientras haya siembra va a haber ¿qué? ¿Por qué no están cosechando? Dice, pero mi palabra también dice que la semilla hay que dejarla caer al suelo. Y después, ¿para qué? El problema es que hay muchas semillas que no están muriendo. Porque la están depositando en el alfolí, pero la tienen conectada a su corazón. La están depositando ahí, pero todavía la tienen aquí. Y no la dejan morir. La mantienen como gente que están diezmando y no están cosechando. Porque la están depositando, pero la tienen aquí. Y lo primero que tú tienes que hacer es matarla aquí, para sembrar allí. Amén. Hasta que Abraham no mató la semilla llamada Isaac aquí, no pudo sembrarla para cosechar lo que Dios le dio. Amén. Y hasta que ustedes no maten en su corazón lo que tienen que matar, van a estar sembrando en saco vacío. No van a cosechar. Porque quieren sembrar, pero también quieren administrar lo que siembran. Quieren sembrar, pero quieren sembrar, ¿sabes? Como le da su gana, no como Dios quiere que lo hagan. Hay gente que la semilla no se le está muriendo. Cuando la semilla cae y muere, entonces se somete a la ley de la tierra en que cayó.
y los nutrientes de esa tierra la pueden alimentar para que luego renazca de vida y de una cosecha en abundante. Yo oro en esta hora en el nombre de Jesús para toda actitud incorrecta en los corazones de los hijos de esta casa sea eliminada y desarraigada. Yo oro para que el cuchillo del cielo, aquel que corta los prepucios de nuestros corazones, nos pase secatamalance en nosotros y corte todo prepucio que esté impidiendo que podamos vivir como el cielo dijo que tenemos que vivir en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que se ponga de pie. En el día de hoy, número 8, la persona que le toca ministrar en esta hora. Siéntense. No ustedes que se pongan de pie la persona que... Perdón. Se ponga de pie la persona que le toca la palabra. Una hija hermosa, Cintia. Le tocó el número 8. El 8 habla de nuevo. Yo quiero que ustedes sepan que hoy ustedes van a ver un nuevo comienzo. Mírenla bien. Cuando llegó ñañarosa, cacara. Mira qué linda está. No tiene un media. Está preciosa. Yo te pregunto quién lo hizo. Y tú me respondes quién lo hizo. A su nombre. Padre, oramos por ella. Levanten su mano al altar. Padre, te damos gracias por la bendición de tener a Cintia en medio nuestro. Gracias, Señor, por lo que tú has depositado de ella. Esa gracia que tú has puesto en ella, que es la que nos hace falta a nosotros. Hoy nos exponemos a ella para recibir por gracia lo que tú por gracia le has dado a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Quiero decirles algo antes de iniciar el tema. Cuando a nosotros nos dijeron que nosotros nos tocaba predicar a los nuevos creyentes, yo dije, bueno, tú, Señor, me vas a dar el tema. Y yo le pedí al Señor, Señor, dame tú el tema, porque yo no tengo ni idea de qué predicar, de qué hablar, porque incluso esta es mi primera vez. Yo había hablado de Dios a otras personas, pero de predicar en sí nunca lo había hecho. Y en los últimos días el enemigo se levantó como el mar cuando está violento, cuando hay mal tiempo, cuando hay una tempestad. Yo por 2 ocasiones estuve a punto de ser atropellada. Cada vez que venía a la iglesia, cuando empezamos con esta campaña, yo tenía problemas, tenía dificultades para salir y eso era un caos total. Pero el Señor mantuvo el control en todo momento. Y para su gloria y su honra, yo me salvé de esos accidentes. Hubo uno que solamente me hizo un rasguño, pero gracias a Dios, todo salió bien. Yo voy a estar predicando bajo el tema, la marca del pecado y el arrepentimiento. No sé por qué el Señor ha querido que verdaderamente nosotros tengamos un arrepentimiento en este tiempo. Yo me sorprendí cuando el hermano Milton hablaba del pecado. Porque yo dije, Señor, ese es mi tema. Santo. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué tú me pones a mí eso de la marca? Porque una marca es lo que queda de una cicatriz. Tan sencillo como eso. Pero también la marca es un sello, como el sello que tenemos nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. En muchas ocasiones
somos confrontados por nuestros pecados. Y nos provoca un dolor muy fuerte, como en el caso de David. Vamos a la palabra de Dios en Salmo 51, 3, versículo 3. Inicio luego de un amén. Versículo 3 dice: porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Este salmo lo escribió un rey que, según la palabra, él tenía la actitud correcta. Él andaba conforme al corazón de Dios. Pero lamentablemente el pecado entró en su vida. Y el pecado siempre nos deja marcas negativas. Por el pecado somos heridos, por nuestro propio pecado. Nos ocasionamos a nosotros mismos heridas que solamente el Señor, con su infinito amor, puede curar. Y fue tan fuerte lo que le pasó a este famoso rey, que por causa de su pecado hubo muerte. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Tan sencillo como eso. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Él se le entró un espíritu de pereza y decidió quedarse y no ir a la guerra, porque en ese tiempo los reyes iban a la guerra. Y él, cuando se levantó, cuando decidió levantarse, se encuentra una mujer, la mira desde lejos, la ve tan preciosa, tan hermosa, que empezó a pecar de pensamiento. Y la deseó en su corazón, quiso tenerla y se valió de todo para conseguirlo. Es tan fuerte lo que hizo él, que fue capaz de matar al esposo de esta bella mujer. Pero el Señor no encubre el pecado. Él lo revela. Pero lo revela no para avergonzarnos, como creen muchos, sino para curar nuestras heridas. Para curar esa podredumbre que tenemos por dentro. Para establecer el orden de Dios. Él lo establece, su orden, en nuestra vida. Y vemos cómo el rey David, al ver que su pecado, la consecuencia de su pecado fue tan grave, que el fruto de ese pecado murió. Porque la mujer salió embarazada. Y el Señor declaró muerte sobre ese bebé. Porque lamentablemente esa fue una de las sentencias que pesó sobre él. La muerte de esa criatura. En nosotros actualmente, quizás no se nos muera un hijo por nuestro pecado. Pero lamentablemente nuestro ministerio muere a causa de nuestro pecado. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, adoramos a Dios, cantamos, hablamos en lengua, nos vamos en gloria, pero hay pecados ocultos que solamente los ojos de Dios lo pueden ver.
Y esos pecados son revelados. Porque al rey David Dios le envió un profeta. El profeta Natán empezó a decir lo que el Señor le mostró. Y él no tuvo más remedio que venir humillado a los pies del Señor. Pero nosotros en este tiempo no nos gusta eso. No nos gusta humillarnos. El orgullo de nosotros llega hasta el trono de Dios. De lo grande y alto que es nuestro orgullo. Y digo esto porque también pasa otro sistema. Que el orgullo no nos permite ni perdonar ni pedir perdón. Y el Señor nos llama a que nos humillemos a sus pies. A que verdaderamente de corazón rindamos toda nuestra vida a Él. Para Él sacar todo el pecado de nuestra vida. Para que podamos hacer lo que Él estableció para nuestras vidas. Esto muestra lo que provoca el pecado en nuestra vida. Y el acusador se encarga de hacernos tan indignos que aunque sentimos arrepentimiento, no somos capaces de acercarnos a Dios porque creemos que Él no nos va a perdonar. Esa es una de las estrategias que usa el diablo. Él ministra nuestra mente y nos empieza a decir, tú eres culpable de esto y esto. Dios no te va a perdonar. Dios se olvidó de ti. Dios te borró. Ya tú no tienes nada que buscar ahí. Lo único que tú tienes que hacer es quitarte la vida. Porque Él siempre trata de guiarnos hacia ese barranco sin salida. El Señor siempre nos da dos opciones. El camino angosto o el camino ancho. Y todos sabemos que ese camino ancho, lujoso, bello, es el camino que lleva al infierno. Es el camino que lleva al infierno, hermanos. Y lamentablemente muchos están caminando ese camino. Por causa del pecado. Por causa de que han sido marcados por el pecado. A veces por nuestras heridas. Por esas heridas que tenemos en el alma. Que aún venimos a los pies de Dios. Aceptamos a Cristo. No podemos dejar que el Espíritu Santo agarre y la cure. A veces el Señor tiene que levantar una tempestad en nuestra vida para que verdaderamente nosotros podamos ser curados. Y a veces le reclamamos a Dios por eso. Le decimos, Señor, ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo estoy a tus pies? Tú permites que la tempestad llegue a mi vida de esa manera y me sacuda y me estremezca de esa manera. Lo que sucede es que el Señor agarra y rasguña nuestras heridas. ¿Saben para qué, hermanos? Para poder sacar la pus del pecado. Porque si de no ser así, nuestro ministerio se va a podrir en vida. Nuestro ministerio no va a generar los frutos que debe generar. Por eso hay ministerios que están muertos. No dormidos, muertos. Por esa razón. Entonces, el Señor quiere verdaderamente penetrar a esas áreas donde hay heridas, donde hay marcas que aparentan ser solamente marcas, pero son heridas profundas.
heridas de rechazo, heridas de situaciones que hemos vivido tanto fuera como dentro de la iglesia. Porque aquí también se nos ocasionan heridas. A veces las correcciones duras hacen que nosotros seamos heridos. Y no permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros. A veces el Señor tiene que mandarnos un profeta que nos susurre al oído todo lo que está en nuestro interior, para que podamos sacar todo esto. En otras ocasiones, Él permite que nuestros pecados salgan a la luz, porque estamos tan acostumbrados al pecado que ya cometerlos se vuelve rutina, creyendo que lo que estamos haciendo no es pecado. Entonces, Él, para despertar nuestra conciencia, permite que sean sacados a la luz, como en el caso de la mujer adúltera y la samaritana. Todos conocemos esas historias. La mujer adúltera, hasta que el pueblo no se formó, no se unió para apedrearla, ella no dejó de pecar. Ella no reconoció que lo que ella estaba haciendo estaba mal. Porque a veces hasta que no somos descubiertos, no entendemos que estamos mal. Así es. Y el Señor nos saca nuestros pecados para avergonzarnos, sino para que seamos curados. Porque solamente con esa sangre y agua que brotó del costado de Cristo vamos a ser curados. El Señor no nos quiere avergonzar, hermanos. No nos quiere avergonzar. El Señor lo que quiere es que nuestra conciencia empiece a trabajar y entendamos que nuestras actitudes, que con nuestras actitudes estamos haciendo que el Espíritu Santo sea contristado. Y lamentablemente, hermanos, yo he observado mucho esto en la iglesia. En esta casa, desde la primera vez que yo entré, yo sentí el Espíritu Santo. Pero el enemigo ha mandado mucha distracción para la iglesia. Y una de las distracciones más fuertes es la del celular. A veces estamos en la adoración. A veces estamos, no piensen que los estoy juzgando. A veces estamos en la adoración. A veces estamos en un momento donde el Espíritu Santo se está paseando por cada una de esas sillas. Y los hermanos distraídos en eso. O si no, hablando con el que le queda al lado. A veces la nube de gloria está tan cerca de nosotros. Y nosotros, distraídos. Muchas veces porque andamos en pecado. Muchas veces porque tenemos heridas que no han sido sanadas. Porque no solamente son las heridas del pecado, sino aquellas heridas que no le hemos entregado a nuestro Creador. Les invito, hermanos, a que busquemos en nuestras Biblias a Lucas 7, del 37 al 47, por favor.
Cuando lo tengan, me dan un amén, por favor. Amén. Del 37 al 47. Amén. Dice así la palabra de Dios. Okay. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Besaba sus pies y lo ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién es la que le está tocando, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos cómo pagar, perdonó a ambos. Di tú pues, ¿cuál de ellos le ama más? Dice el versículo 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús no la juzgó a ella, ¿verdad que no? Jesús sí conocía quién era ella. Pero ese acto de humillación la llevó a alcanzar su redención. La llevó a ella a ser perdonada por aquel que tiene la autoridad para perdonar los pecados. En esta parte, yo les voy a preguntar, hermanos, ¿qué función estamos haciendo nosotros? ¿Estamos juzgando a aquellas personas que vienen humilladas a los pies de Dios? Que vienen contritos y humillados, derramados en lágrimas, como aquel fariseo. A veces, cuando un hermano está en falta, y nosotros lo sabemos, empezamos a criticar. No somos capaces de darle una palabra que los restaure. Y eso hace mucho daño al cuerpo de Cristo. Mucho. Mucho más de lo que imaginamos. Por eso mucha gente agarran y se van de la iglesia. No vuelvo por ahí. Y empiezan a hablar ellos
y a decir cosas de la iglesia que le termina perjudicando a la iglesia. Se le cierra la puerta a ovejas que por medio de esa que salió iban a entrar. Porque todos nosotros no constituimos una puerta. Porque detrás de nosotros viene nuestra familia, vienen nuestros amigos, viene todo el pueblo de Atomayor. Y no solamente eso, porque el Señor no se limita. Dios no es un Dios de limitaciones. Porque si yo estoy aquí es por su gracia. Porque yo era similar a esta mujer. Yo era una persona que vivía triste, solitaria. Yo era una persona que por una marca intenté muchas veces quitarme la vida. Cuando yo era pequeña, yo fui ultrajada por una persona. Se me fue robada la virginidad de manera violenta. Ya ustedes se imaginan por dónde yo voy. Esto me provocó a mí una herida mortal. Yo recuerdo una vez que yo estaba en el baño y el diablo empezó a decirme: mátate, tú no sirves, a ti nadie te quiere. La sociedad me condenaba por lo que veía. Porque esta persona, y se lo doy de consejo a las mujeres que tienen hijos, esta persona que me hizo daño, él se acercó como un amigo. Para mí él era mi amigo. Yo tenía 8 años. 8 añitos. Este hombre vivía cerca de mi casa y empezó a darme regalos, a darme cositas. Y yo, como era tan solitaria, yo lo acepté. Una vez, él me encontró cerca de su casa y me dijo: ¿quieres otro helado? Porque yo me estaba comiendo un helado, de esos helados que hacen las personas de fundita. Y yo le dije que sí. Niña, al fin le dije que sí. ¿Qué sucede con esto? Que él me pidió que entrara a su casa para buscar el dinero para comprar el helado. Yo con miedo, yo entro. Porque cuando el enemigo nos quiere marcar, aunque tengamos miedo, caminamos hacia el abismo. ¿Qué sucede? Que él cerró la puerta. Ahí sí yo me asusté, entré en pánico. Él agarró y hizo lo que quiso conmigo. Desde ese momento yo fui destruida por completo. Tanto es así, hermanos, que me dio mucha brega recuperarme. Y yo me convertí en esto. En un vaso desechable, lleno de marcas, lleno de heridas. Vacía por dentro porque ya yo no tenía nada. Ni siquiera una razón por la cual yo vivir. Yo tenía. Y todo el mundo me juzgaba porque ellos veían que yo compartía con esa persona. Pero no sabían lo que había detrás. No veían cuando él me agarraba por ahí, me sacaba a lo que los galleros llaman cortapluma, un cuchillo pequeño, y me la ponía en el cuello. Y me decía: si hablas te mato. Y no solamente te mato a ti, sino a toda tu familia. Y una de mis debilidades siempre ha sido mi familia. Yo era una pequeña inocente, yo no sabía nada. Yo no sabía ni siquiera lo que era el sexo. Yo ni siquiera me había formado. Y él, llevado por el mismo diablo, agarró
y convirtió a una niña inocente en esto. En un vaso desechable, vacío, con hoyos. Así estaba mi corazón. Así estaba mi vida, hermanos. Yo deseaba tanto la muerte que yo decía, Señor, llévame. Porque yo había escuchado de Dios. Porque el Señor a mí me escogió desde el vientre de mi mamá. Por eso el diablo siempre quiso destruirme. Y pasaron los años, esa persona fue encarcelada porque yo logré hablar de esa situación. Él fue encarcelado. El barrio entero se puso en mi contra. Porque ellos decían que yo era culpable, que yo iba a sus encuentros, pero ellos no veían cuando él me sacaba el puñal. Como esta mujer, yo fui juzgada. Como la mujer adúltera, también fui juzgada. Todo el mundo quiso lanzar piedras contra mí, pero no sabían lo que había detrás. Ahora yo puedo entender el por qué tanta persecución. Si no, yo no estuviera aquí. Si no, tal vez yo estuviera por ahí prostituyéndome. O en el mundo del lesbianismo, porque muchas mujeres que pasan por lo que yo, le cogen un odio tan grande a los hombres que terminan siendo lesbianas. Terminan siendo prostitutas. Y la gente vive juzgando a las prostitutas. Pero no saben lo que hay detrás. La marca, la herida del pecado. No saben. Y todo esto me llevó a conocer un poquito más de Dios. Porque gracias a mis padres, a pesar de que ellos eran de un sistema religioso pagano llamado Iglesia Católica, yo llegué a conocer de Dios. Pero lamentablemente yo no tenía amor propio. Cuando una mujer no tiene amor propio, nadie la ve con buenos ojos. Y lamentablemente las mujeres que pasan por donde yo pasé, los hombres muchas veces la consideran una cualquiera. Alguien que no sirve. Y más cuando se distorsiona la historia. Porque eso es lo que hace la sociedad. La sociedad agarra y distorsiona las historias. Y condenamos a personas inocentes. Eso me volvió agresiva con mis padres. Yo no quería saber de absolutamente nadie, ni siquiera de mí misma. Recuerdo yo una vez que yo encerrada en el baño, agarré todos los detergentes, habidos y por haber. Todo lo que ustedes le pueden imaginar, todo eso yo lo mezclé en un vaso foam blanco, obviamente. Y todo eso yo me lo bebí. Determinada a quitarme la vida. Pero de la misma manera que entró, así mismo salió fuera. Ni siquiera tocó mi estómago. La segunda vez que yo me quise quitar la vida fue así mismo dentro del baño. Yo me estaba bañando. Y yo llené un bañito de agua, lleno, y sumergí mi cabeza para asfixiarme con el agua. Todos los que estamos aquí sabemos que nosotros bajo el agua no podemos respirar. Yo quería ahogarme a mí misma para sepultar todo el dolor. Pero tampoco funcionó porque sentí algo que me aló hacia atrás. Una fuerza que no venía de mí me aló hacia atrás. Y yo sé que esa fuerza fue la fuerza
de Dios. La tercera vez fue con 4 cartones de pastillas. Estos sí llegaron a mi estómago. Pero yo empecé a sacar, a vomitar todo eso. Yo vomitaba las pastillas enterecitas así. Algunas ya consumidas por los jugos gástricos, que son bastante fuertes. Pero las vomité. No hubo que hacerme lavado de estómago porque el químico no quedó dentro. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Y yo no tuve más remedio porque yo veía que mis intenciones no funcionaban. No tuve más remedio que derramarme en lágrimas una noche en mi habitación y decir: Señor, saca de mí todas estas heridas. Si de verdad tú existes, porque ya yo decía que ni siquiera Dios existía. Yo estuve prácticamente enemiga de Dios por esto, porque yo le echaba la culpa a Él, porque yo le decía: tú que eres el Todopoderoso, el Creador, permitiste que yo pasara por ahí, yo siendo una niña, siendo juzgada y condenada por todas las personas de mi barrio y por muchos de aquí de Atomayor que conocieron el caso y conocían a mi familia. Todo el mundo me dio la espalda. Llegué a un momento que hasta mis padres me dieron la espalda. Toda mi familia. Porque no soportaban la rebeldía. Ya no veían a esa niña herida, sino que veían toda mi rebeldía. Pero Jesús es el divino basurero. Es aquel que recoge los desechos. Lo que la sociedad condena, juzga, desecha. Porque esta mujer fue desechada, hermanos. Oigan cómo el fariseo le dijo: una mujer pecadora. Por eso la tildaban, ni siquiera el nombre está ahí. La conocían no por su nombre, sino por lo que había hecho. Porque hasta el nombre el diablo nos cambia. Nos pone el nombre de la marca que Él ha puesto en nuestras vidas. Pero el Señor vio mi humillación. Pasó el tiempo, yo tuve 2 matrimonios fallidos, porque tampoco yo entendía lo que me había sucedido. Las personas lo pusieron a los 2 en mi contra, al primero y al segundo, porque parecía como que la felicidad estaba negada para mí. Yo no tenía derecho a ser feliz simplemente por ese caso. En pocas palabras. Pasó el tiempo. Yo dejé los estudios, obviamente, porque yo decía: ¿para qué voy a estudiar si lo único que me espera es la muerte? Porque el enemigo seguía administrándome. Seguía diciéndome: mátate, tú no sirves, tú no vales la pena. Tú eres esto. Un vaso desechable que todo el mundo te va a hacer así. Nadie te va a querer. Nadie. Nadie. Ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios es capaz de levantarte. Eso era lo que me decía el diablo. Por eso yo intentaba tantas veces quitarme la vida. Pero ¿qué sucede? Que el tiempo de Dios es perfecto. Porque si yo no hubiese pasado por ahí, yo no estuviera aquí. Tal vez si hubiese terminado mi carrera, pero estuviera envuelta en el sistema del mundo. O tal vez ya estuviera muerta con los huesos blancos.
Pero el Señor tenía sus planes conmigo. El Señor tenía sus planes. Yo acepté al Señor. Yo vine a sus pies. Pero hubo una persona que pasó por mi vida, que vino en ese momento, y yo me aparté del Señor. Después de haber estado recibiendo lo que el Señor tenía para mí, yo me aparté por esa persona. Y empecé, como la mujer adúltera, a hacer y a deshacer con esa persona. Yo no tenía amor propio todavía. El Señor todavía no había penetrado donde tenía que penetrar en mi vida. Y esa persona, hubo un momento que yo le dije, mira, ¿qué tú harías si en mi casa, si me echan de mi casa por causa de nuestra relación? ¿Saben lo que me contestó? Yo no puedo hacerme cargo de ti. Pero ya yo sabía que mis padres me habían dado un tiempo determinado de 1 mes para salir de mi casa, porque ya no aguantaban esa situación de pecado. Porque ellos me habían recogido tantas veces de los 2 matrimonios anteriores, y yo involucrarme con una persona que incluso estaba involucrada en las drogas. Ya la cara de la vergüenza, ya la tenían ellos en el suelo. Yo me convertí prácticamente en una, ni siquiera en una prostituta, porque las prostitutas trabajan por dinero. Yo ni siquiera por dinero, ni siquiera por placer, porque yo no lo sentía, sino porque yo me consideraba un vaso desechable y para mí esa era mi vida. Esa era mi vida. ¿Qué sucede? Que todos me dieron la espalda, mis padres, la persona que yo pensaba que iba a estar conmigo a pesar de todo. Todo el mundo me dio la espalda, no tenía dónde ir, no tenía trabajo, solamente estaba estudiando porque volví a los estudios, eso lo hace Dios. Volví a los estudios y yo cuando me vi sin nada, sin ninguna opción, sin ninguna salida, yo no intenté suicidarme como otras veces, porque ya yo había experimentado el amor de Dios, sino que hice lo que hizo esta mujer. Con mis lágrimas, yo vine y me arrojé a los pies del Maestro. Vine, me arrodillé y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Yo no sé cuánto tiempo estuve llorando. Y cuando pude articular palabras, le dije, Señor, si de verdad tú me amas, como tú me has dicho en otras ocasiones, permite que mis padres me den una oportunidad. Y yo te prometo, Señor, que yo voy a dejar a esa persona y voy a seguir tu camino. Pero yo no cumplí con mi palabra. El Señor se cumplió con la de él. Pero esa persona, yo tuve que verla como en realidad era. Ese hombre yo lo vi drogado. Y le vi los ojos tan negros como el sobre todo que yo tengo puesto. Gracias a un don que el Señor colocó en mí. Yo sabía que no eran las drogas lo que él tenía, eran demonios. Y eso me hizo darme cuenta de lo que yo había hecho, porque recordé
cuando yo me humillé ante los pies de Dios y lo que le dije. Y para no hacer más larga la historia, yo volví, empecé a congregarme en una iglesia, empecé a crecer, empecé a ser restaurada. Pude perdonar a aquella persona que me hizo daño, pero no fue que yo salí a buscarla. Él vino hacia mí. Él mismo me pidió perdón. Eso lo hace Dios, hermanos. Dios hace que la persona que más daño nos han hecho nos pidan perdón. Ahora, la parte más difícil es perdonar. Y gracias al Padre Eterno, yo pude perdonarlo y ya no lo cargo en mi corazón. Ni a él, ni a ninguna de las personas que lanzaron una piedra contra mí y me hirieron. Pude perdonar a mis padres porque en momentos determinados me dieron la espalda. Pude perdonar a mi familia y a toda la sociedad que me condenó en ese momento. Y yo, como esa persona, el Señor me regaló esta palabra. Por lo cual tus pecados te son perdonados. Esa palabra me la regaló el Señor a mí. Todos mis pecados fueron perdonados. Y como el Señor no deja nada como estaba, el Señor me hizo una fuente. Una fuente para que sea transmitido a los ríos de agua viva. Ya yo no soy un vaso desechable. El Señor me trajo aquí porque Él sabía los dones que yo cargaba y que la persona que me estaba pastoreando no me entendía, no entendía lo que me estaba sucediendo. Cada vez que yo le contaba un sueño, una visión, ella no me daba la interpretación. Yo tenía que pedirle al Señor una persona, un intérprete. Le pedía primero discernimiento, pero cuando yo veía que Él no me lo daba, le decía, Señor, mándame un intérprete. Y Él me lo enviaba. Y Él me trajo aquí. Y después que me trajo aquí, el cambio ha sido mucho mayor. Porque ya yo tengo un destino trazado. Esta simplemente es la plataforma. Esta casa, la casa de mi padre, de aquel que me recogió del suelo, esta simplemente es la plataforma de hacia dónde Dios me va a llevar. Porque Dios me cambió el nombre de la mujer pecadora, de la mujer herida, de la mujer marcada por el pecado, y me convirtió en hija suya, en una hija amada, en una hija con una bella familia, en el espíritu, con un padre y una madre que se preocupan por mí y por cada uno de nosotros como iglesia. Son personas que el Señor ha designado en la tierra, no solamente para pastorearnos, sino para ayudarnos a levantarnos cuando estamos en el suelo, para ayudarnos a restaurarnos cuando nos quebramos. Porque hay momentos de quebranto, hay momentos en el que tenemos que venir a los pies del Maestro, y muchas veces lo usa a ellos para darnos una palabra, o si no, levanta a los atalayas de la iglesia que te dicen, levántate, levántate, tu lugar no es en el suelo, tu lugar es en el cielo, tú eres un águila.
Y termino con esto diciéndole, hermanos, que si ustedes necesitan, como yo, humillarse ante Dios, háganlo, sin miedo. Si ustedes necesitan ser restaurados en este momento, háganlo sin miedo. Vengan a los pies del Maestro. Laven sus pies. Perfúmenlo. Que Él los restaurará. Le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho conmigo. Y desde aquí, desde este lugar, les pido perdón si alguien se sintió ofendido por alguna de mis palabras. Que a veces el Señor pone palabras fuertes en nosotros que laceran ciertas marcas. Pero no fue mi intención. Porque a veces uno ensaya una cosa y el Señor pone otra. Porque nosotros tenemos que hacer no lo que queremos, sino lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Y de verdad, hermanos, que el camino del Señor es lo mejor. No hay nada, no hay lugar más alto. Por favor, pónganme esa canción. No hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Porque si yo estoy a sus pies, si yo sé hacia dónde voy, si yo tengo una dirección, si yo tengo nombre, si tengo familia, si tengo padres, es porque decidí estar a sus pies. No a los pies del mundo, no a los